Consideremos un conductor en el cual tenemos cargas en movimiento y que existe un campo eléctrico que va a afectar esas cargas en movimiento. Debemos recordar que estamos considerando para fines prácticos que nuestra región de análisis o el lugar donde estamos haciendo las consideraciones es fuera de las baterías, que dijimos que dentro de una batería podemos tener campos eléctricos no conservativos, pero si estamos fuera de la batería, recordemos que al ser entonces ese campo eléctrico conservativo, verifica que es igual a menos el gradiente de una función de potencial y que su rotacional es cero. Repito, esto es fuera de una batería. Y momentáneamente así va a ser hasta que se indique lo contrario. O hasta que tengamos otros fenómenos que nos impidan incluso poder asumir esto. Tenemos cargas en movimiento entonces. Vamos a considerar que esas cargas están distribuidas en todo ese volumen, es decir, el movimiento es a lo largo de toda la sección transversal. Por lo tanto, tenemos una densidad volumétrica de corriente J. Claro, recordemos que J lo que mide es el movimiento promedio de las cargas en movimiento. Entonces, pareciera apropiado poder considerar que existe una relación entre el campo eléctrico y la densidad volumétrica de corriente. Pero claro, vamos a especificar la edad de un conductor. En este caso estamos hablando de una densidad volumétrica de corriente libre. Entonces, E y J, pues están relacionados de alguna forma. Y esa relación pueden pensar que sería similar a la que se daba con el campo eléctrico y el vector de polarización en el caso de electrostática en presencia de materia. Particularmente recordemos que se establecía una relación no lineal entre el vector de polarización y el campo eléctrico. Luego se establecía una relación lineal entre el campo P y el campo eléctrico. Luego se pasaba a una relación isotrópica lineal y finalmente quedábamos en un caso isotrópico homogéneo y lineal. La situación va a ser bastante similar acá. Vamos a considerar que existe una relación casi idéntica, pero que en algunos casos, para algunos tipos de materiales, las relaciones entre E y J no van a ser simples. Entonces nos quedamos en casos donde la relación va a ser bastante simple. Y en ese caso vamos a considerar un conductor isotrópico lineal. O simplemente un conductor IL. Conductor IL. Entonces, en un conductor IL la relación es bastante simple. La densidad volumétrica de corriente es igual a, vamos a utilizar la letra sigma, no es densidad de carga, notemos que la densidad superficial de carga que hemos estado trabajando en notación ha sido esta. Aquí el sigma lo que va a representar es la conductividad multiplicada por el campo eléctrico.
Importante de considerar que esa conductividad puede ser, y eso es justamente en el caso isotrópico lineal, una función tanto de la posición como de la temperatura. Pero no es función del campo. Quizás en algunos casos más complejos se podría hablar de una dependencia con frecuencia, pero momentáneamente nos quedamos en eso, ¿no? Resulta claro y evidente que ustedes estudiaron la dependencia de la conductividad y de su inverso, la resistividad. El inverso de la conductividad es la resistividad y estudiaron los efectos de cómo variaba la resistividad y la conductividad con respecto a la temperatura utilizando una fórmula de expansión lineal en física 200. Quizás, al menos en mi caso, no le doy el detalle, no a esa relación de variación con la temperatura, porque fue algo que ustedes ya vieron en física 200. Quizás los casos que más me pueden interesar son cuando sea la conductividad una función de la posición. Claro, la de la posición y en cualquier sistema de coordenadas. Entonces, el inverso de la conductividad es la resistividad. Las unidades de la conductividad, recordemos las unidades de J, que son amperios sobre metro cuadrado, las unidades de E, que son newton sobre metro. Hacemos la simplificación, o más bien, lo voy a escribir mejor. Las unidades de J son amperios sobre metro cuadrado. Las unidades del campo, dije newton sobre metro, no, son voltios sobre metro. O podemos colocar newton sobre coulomb más bien. Es newton sobre coulomb o voltios sobre metro. Entonces yo puedo despejar las unidades. Vean que me queda la expresión, la relación entre la división amperio entre metro, y eso es un ohm a la menos 1. O dicen voltios sobre amperios es ohm, o amperios sobre voltios con a la menos 1. Entonces ustedes pueden simplificar todas esas unidades y expresar la conductividad como 1 sobre ohmio metro. O utilizamos la notación estándar 1 ohm por metro. Notemos que esa ecuación, la ecuación de la relación J en términos del campo, en función del campo, para un conductor, resulta muy similar a la relación que había entre el campo D y el campo E. En ese caso recordemos que el campo D es igual a epsilon por E. Podemos ver una similitud. Particularmente, podemos restringir a un caso más simple donde aquí mencionamos que la conductividad es una función de la posición, pero podría haber un caso más simple en el cual sea constante. Y ese caso constante es en lo llamado material isotrópico homogéneo lineal. Inclusive tiene similitud con la otra ecuación, puesto que en un dieléctrico isotrópico homogéneo lineal,
el epsilon es una constante. Aquí en un conductor isotrópico homogéneo lineal, sigma es constante. Claro, el hecho de que sea constante no es para cualquier material, particularmente aquellos materiales que cumplen esto muy bien, es la mayoría de los metales. Quizá otros materiales puedan cumplir esa característica de que su conductividad sea constante, pero en los metales funciona muy bien. Particularmente en el IHL, si yo establezco la relación y yo le tomo el rotacional a esa expresión, tomo el rotacional a ambos lados, y claro, como la conductividad es constante, no depende de la posición, entonces puede salir de la integral, perdón, del rotacional. Por lo tanto, solo me quedaría el rotacional de E, y si estamos considerando que estamos fuera de una batería en la región donde el campo eléctrico es conservativo, entonces esto sería cero. Particularmente en un conductor IHL, el rotacional de la densidad volumétrica de corriente es cero. Si sigma no es constante, entonces habría que aplicar la propiedad de el rotacional de un producto que encuentran esa identidad vectorial en el capítulo 1 y obtendrían la expresión del rotacional del campo J para un conductor únicamente IL. En general, para otro tipo de material donde esta relación no pueda darse porque no tendría sentido, entonces simplemente no podemos decir mucho de lo que a lo que da o lo que es igual al rotacional de J. Este es un caso muy específico. Si seguimos considerando el caso IHL, pero agregamos ahora una condición más, digamos, si consideramos corrientes estacionarias, recordemos que las condiciones de frontera para el campo J era que las componentes normales eran iguales. En este caso, si yo reemplazo y considerando dos regiones, ¿no?, donde haya un cambio de propiedad, entonces al ser un conductor IHL, pero considerando corrientes estacionarias, entonces podemos reemplazar lo que vale J, que sería la conductividad en la región 1, en la región 2, perdón, primero, por el campo eléctrico en la región 2, menos la conductividad en la región 1 por el campo eléctrico en 1. Y eso sería igual a 0. También, en este caso, en el caso IHL, ya vimos que el rotacional de J es 0, entonces se podría establecer también información para las componentes tangenciales, pero si no utilizamos la información del capítulo 9, que las componentes tangenciales del campo eléctrico eran constantes, ¿no?, por el hecho de que el rotacional de E es 0. Es decir, rotacional de E es igual a 0. Esto es siempre que sea conservativo, entonces las componentes tangenciales del campo eléctrico en la superficie de discontinuidad van a ser iguales. Pero las normales no. Dependerá en todo caso de la conductividad en la región 1 y en la región 2. Esta es una variante importante porque cuando hablábamos que teníamos dieléctricos o superficies de cualquier tipo, entonces la variación que teníamos
con las componentes tangenciales, normales más bien en este caso, dependía de la densidad de carga superficial que hubiese aquí. Aquí no es completamente la componente normal, es el producto de la componente normal y la conductividad. Pero el hecho de variar la conductividad particularmente me va a producir una variación en la componente normal del campo eléctrico, al pasar de la región 1 a la región 2. Algo más que podemos hacer, siempre considerando IHL, corrientes estacionarias. Recordemos que si estamos en corrientes estacionarias, entonces la divergencia de J es igual a 0. Si estamos considerando que el material es isotrópico lineal, entonces J es igual a sigma por E igual a 0. Claro, E puede ser variable, entonces para calcular esta divergencia tendrían que ser la divergencia de un producto. Pero si estamos en el caso isotrópico homogéneo lineal y el campo es conservativo, entonces podemos sacar la conductividad de esa divergencia, tener que el campo eléctrico es menos el gradiente de una función de potencial, considerar que la conductividad es diferente de 0 y lo que tendríamos entonces al reducir es básicamente la ecuación de Laplace. Y tener la ecuación de Laplace es útil, puesto que podríamos entonces, con las condiciones de frontera apropiadas, resolver algunos ejercicios utilizando separación de variables. Otro punto importante que puede generar duda es que esta relación J igual a conductividad por E me está diciendo que el campo J y el campo E es paralelo, porque la conductividad normalmente es un valor, bueno, la mayoría de los textos consideran que es un valor positivo, lo mismo que sucedía con épsilon. Entonces, si es positivo, lo que está diciendo es que J y E son vectores paralelos, al menos en un conductor IL o IHL. Pero entonces, si vamos al diagrama inicial, recordemos que la carga, en el caso de un conductor, que son aquellos electrones son los que se están moviendo y evidentemente se mueven en dirección contraria al campo. Y que J medía el comportamiento promedio de esas cargas que se estaban moviendo. Entonces, ¿por qué razón el J va en la dirección de E? Si el vector velocidad debería ir en dirección contraria, puesto que el movimiento promedio es hacia la izquierda, en este caso. Porque recuerden que al final de cuentas depende, el J depende de la densidad de carga volumétrica por la velocidad. Entonces, en este caso, el factor importante aquí es que la densidad de carga para cierto volumen que estoy considerando solo electrones, entonces evidentemente la carga total que va a haber ahí en ese volumen va a ser negativa, por lo tanto la densidad de carga va a ser negativa y eso haría que el J esté en dirección contraria a la velocidad. Por lo tanto, es paralelo al campo eléctrico. Y ese punto es bastante interesante, que resaltamos que no necesariamente, al menos se relaciona el vector J con la velocidad de esta manera, pero si la densidad de carga es negativa en algunos lugares, en general no van a tener la misma dirección. Pero en el caso de la densidad volumétrica de corriente y el campo eléctrico, sí van a tener la misma dirección. Pero claro, estamos hablando en un conductor IL o en un conductor IHL. Si seguimos considerando el conductor IHL,
tenemos una porción de ese conductor. Podemos establecer para fines prácticos que tiene un área de sección transversal A y que hay una longitud L de esa porción. Claro, recordemos que el conductor va a seguir, ¿no? Es decir, sigue en ambos sentidos, aunque solo esté dibujando esa porción. También que logro medir una diferencia de potencial entre los dos extremos y que tenemos un campo eléctrico que va en esta dirección y al ser un conductor IHL, el campo J va en la misma dirección. Claro, viendo la dirección del campo eléctrico se va a establecer que el potencial menor o que el extremo que está a un potencial menor es el extremo del lado derecho. Recordemos entonces para esta situación la diferencia de potencial. Si los potenciales, si las equipotenciales son planos perpendiculares a nuestra porción de conductor, entonces la diferencia de potencial sería el campo eléctrico por L. Implicando entonces que el campo eléctrico es uniforme, que no necesariamente tiene que serlo, a menos que estemos considerando una porción muy pequeña, de forma que el campo eléctrico vaya a ser constante. Y la fórmula sería válida. De igual manera, recordemos que la corriente es igual a la integral de J punto de dA. Podemos considerar que el vector J es perpendicular. Lo que voy a calcular es la corriente que pasa por este extremo. Si estamos considerando corriente estacionaria, vemos que la corriente es la misma, la que está entrando por el lado izquierdo es la misma que sale. Pero si yo considero que en ese caso el vector J es paralelo al diferencial de A, y estamos en una porción, en un área muy pequeña de forma que pueda ser considerado constante, es decir, que así como establecí condiciones para que el campo eléctrico fuera uniforme, pues acabo de decir, si el campo eléctrico es uniforme, en esa porción, entonces por la ecuación que acabamos de ver, J igual, que igual la voy a colocar acá, J igual a sigma por E, entonces al ser el campo eléctrico uniforme, J va a ser uniforme. Entonces va a ser constante y la dirección va a ser la misma del diferencial de área, por lo tanto yo puedo decir que J, la magnitud, es igual a la división entre la corriente y el área. O sea que las dos relaciones que voy a marcar aquí en color verde funcionan únicamente para un campo eléctrico uniforme y para una densidad de corriente uniforme, es decir, constante. Tenemos entonces tres ecuaciones y la idea es tratar de combinarlas para establecer una relación entre la diferencia de potencial para esa porción de conductor y la corriente que está atravesando. El despeje lo puedo hacer de varias formas. Digamos que en esta ecuación de acá yo reemplazo J, que J sería la corriente sobre el área, igual a la conductividad. Reemplazo E, que E sería la diferencia potencial entre la longitud. Entonces puedo decir que la diferencia de potencial es igual a la longitud entre el área de la sección transversal multiplicada por la conductividad por la corriente. Entonces tengo una relación entre la diferencia potencial y la corriente. Particularmente a
esta expresión, que es un factor meramente geométrico, pero además depende del tipo de material, porque la conductividad es una propiedad que depende del material, pero que la dependencia del material quizás es lo más, ¿cómo decir?, irrelevante, puesto que si el material cambia, pues simplemente voy a alguna tabla para buscar qué tipo de material es y ya está. Pero en realidad el factor predominante aquí es el factor geométrico. Y a esa cantidad se le conoce como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es igual a la longitud, el área, o entre el área por la conductividad. Claro, también la podemos expresar en términos de la resistividad, pero no hace falta. Combinando entonces ecuaciones, yo puedo expresar que la diferencia potencial en el conductor es igual a la resistencia eléctrica de esa porción multiplicada por la corriente. A esto es lo que se conoce como la ley de Ohm. Y ustedes pueden verificar que las unidades, recordemos las unidades de la conductividad, que eran 1 sobre ohmio por metro, al hacer toda la multiplicación por la unidad de longitud y por las unidades del área, pues ustedes pueden corroborar que las unidades de la resistencia son ohmios. Entonces, a esta expresión se le suele llamar la ley de Ohm macroscópica, y a la expresión J, bueno, aquí serían vectores, aunque ya estoy tomando la magnitud. Quizás lo dejo así con magnitud, pero a esta ecuación se le conoce, perdón, como la versión microscópica de la ley de Ohm. La situación del problema de esta ecuación, y le digo problema en el sentido porque quiero considerar cuándo se va a poder usar. Pues uno de los supuestos que se ha hecho es que el campo, al menos en esa porción eléctrico, es uniforme, por lo tanto J va a ser uniforme, que la carga cuando se mueve durante toda esa porción, estamos considerando que el área de la sección transversal es la misma, es decir, que la carga al moverse va a atravesar la misma sección transversal, porque estamos considerando que el área es constante. Pero eso no necesariamente ocurre. Por ejemplo, podemos tener una pieza que no tenga una forma tan uniforme, donde si yo digo, ok, voy a calcular la resistencia de esa porción, pero esa porción tiene una longitud L, que esa longitud L la puedo entender como esta distancia, pero cuando quiero utilizar esta fórmula de el área, veo que el área cambia, es decir, ¿qué área utilizo? ¿Será que utilizo el área del lado izquierdo o utilizo el área del lado derecho? También se va a sobreentender que esta L es la distancia que recorre la carga al moverse desde el punto izquierdo al punto derecho, viceversa, según vaya a ser el movimiento de la carga. Pero es, por así decirlo, la distancia que recorre. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? En el cual mi expresión no funciona puesto que el área va a cambiar o el L, que es la distancia que recorre la carga,
también pueda cambiar, es decir, que en algunos lugares la carga recorra una mayor distancia que en otros. Entonces lo que se hace es considerar lo siguiente. Recordemos que si tengo, por ejemplo, porciones de conductores y están en serie, y tengo tiene una resistencia 1 y tiene esta una resistencia 2, y en serie significaba que la corriente que, bueno, digamos, atraviesa entre comillas, entendemos el flujo, pero que la corriente es el misma, vista como flujo, entonces son elementos conectados en serie, entonces podemos hablar de una resistencia equivalente, que al estar conectados en serie, esa resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las resistencias. Sea R1, R2, R3, la cantidad que sea. En cambio, si tengo elementos que están conectados en paralelo, y claro, la condición de estar en paralelo es que la, perdón, lo dibujé al revés. El potencial o su diferencia de potencial es igual para cada uno, o sea que tenemos una conexión así, con alguna fuente. Entonces la resistencia equivalente, o más bien 1 sobre la resistencia equivalente, es igual a la sumatoria de 1 sobre las resistencias de cada porción de conductor. Entonces se emplea esa idea. Por ejemplo, yo podría decir que si tengo la diferencia de potencial está establecido entre estos lugares, entre el extremo izquierdo y el extremo derecho, entonces estoy considerando o calculando la resistencia cuando la carga se va a mover en este sentido, ¿no? Ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto es importante, porque si ya considero que la diferencia de potencial va a estar establecida de otra forma, entonces es que la carga se va a mover de otra forma. Por ejemplo, el ejemplo clásico del cilindro, ¿no? De los cilindros concéntricos. Yo puedo establecer una diferencia potencial entre la cara superior y la cara inferior y estoy diciendo que la carga se va a mover en esta dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué lado tenga un potencial mayor. Pero también podría colocar de forma que la diferencia de potencial se establezca entre las caras cilíndricas y en ese caso estaría diciendo que la carga se movería de forma radial. Entonces el valor de resistencia evidentemente sería calculado diferente y lo que se esperaría es, salvo una casualidad, que sea un valor diferente. Eso es importante entender entre qué dos caras es que se va a mover la carga para calcular esa resistencia, porque recordemos de 200 que la resistencia a final de cuentas es una medida de la oposición del conductor a ese movimiento. Ahora yo puedo calcular la resistencia de una pieza sin que la pieza pues se esté moviendo la carga en ella, porque al final de cuentas recordemos que se dijo que es un factor geométrico añadiéndole la propiedad del material que se encuentra por tabla. Entonces lo que se hace es tratar de construir elementos diferenciales para poder establecer la resistencia de toda la pieza utilizando ya sea porciones
que estén en paralelo o porciones que estén en serie. Por ejemplo, si la diferencia potencial está establecida en las dos caras que tengo marcado, yo considero o hago una partición de elementos muy pequeños que sean como cilindros. Digamos que dibujo uno acá. Y subdivido mi porción en un montón de elementos de esta parte, de esta forma, cilindros con un espesor muy pequeño, llamémosle un delta dl, ese espesor, y que esa área evidentemente va cambiando. Entonces yo haría la sumatoria de la resistencia de cada uno de esos elementos que están conectados, en este caso en serie, puesto que si la carga se está moviendo en este sentido, la corriente va a ser la misma. Entonces, claro, la sumatoria de esos elementos que están en serie me daría la resistencia, bueno, la sumatoria de la resistencia de los elementos que están en serie me daría la resistencia equivalente. Pero claro, entonces lo que tendría que hacer es considerar que son una cantidad infinita de elementos, o que la partición que se hace se logra hacer la sumatoria para una cantidad grande de elementos, y esa sumatoria, recordemos que se convierte en una integral. Entonces, esa resistencia total sería la resistencia equivalente visto de la integral de la sumatoria de la resistencia de un elemento. Yo podría hablar entonces de que la resistencia de ese elemento diferencial sería un delta de R, un diferencial de resistencia. Y ese diferencial de resistencia es el delta de L. Claro, como es una porción muy pequeña, en esa porción muy pequeña puedo utilizar esto. El delta de L, que es la longitud, por el área, por la conductividad. Claro, si considero que hay una variable L, o que este es el eje L, entonces el área va cambiando a medida que cambie L. Entonces sería el área en función de L por la conductividad. La misma idea se podría aplicar en algunos casos, y vamos a ver ejemplos más adelante, de hacer o de calcular una resistencia de una pieza no uniforme, considerando elementos diferenciales en paralelo. Pero lo que podemos ver acá es que también esta expresión habrá que tomar en cuenta no solamente cuando cambie el área de sección transversal, sino también podría utilizarse cuando la conductividad dependa de la posición. En este caso podría ocurrir que la conductividad también dependa de esa variable L, y simplemente sería conocer cuál es la expresión y reemplazar. Quizás en 200 se trabajó o se utilizó algún tipo de ejemplo de este tipo. Si eso no ocurrió, pueden incluso buscar, retomar el libro de 200 y ver varios problemas propuestos sobre ese tema. Igual se van a detallar algunos ejemplos en clase.